Comenzamos un nuevo punto de encuentro con la Biblia. Bienvenidos, amigos. Gracias por estar ahí acompañándonos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Y están a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar con vosotros y sobre todo pues ir aprendiendo más para culminar esta serie que la verdad ha sido muy beneficiosa. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, lo disfrutamos y la verdad que necesitamos aprender sobre la unidad. Hoy vamos a seguir precisamente hablando de eso, de la unidad en Cristo, pero en esta ocasión vamos a hacerlo profundizando en el tema de la unidad y las relaciones rotas, que es precisamente el título de este 10º tema de nuestra serie. Pero como siempre, antes de comenzar con el tema que nos ocupa, me gustaría hablaros de la plataforma de cursos gratuitos quecurso.com. Cursos de salud, de familia, cursos bíblicos, también cursos de educación. Siempre se van añadiendo nuevos e interesantes cursos y todos ellos gratuitos. Os los recomiendo. Además, podéis descargar la app de ¿Qué curso? Y disfrutarlos desde vuestro móvil. Vamos ya con el tema de hoy, la unidad y las relaciones rotas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Como hemos visto en anteriores programas, incluso después del Pentecostés, la relación entre los creyentes a veces era tensa. El Nuevo Testamento registra repetidos ejemplos de la forma en que los dirigentes de iglesia y los miembros individuales manejaban esos desafíos. Estos principios son extremadamente valiosos para la iglesia actual. En el programa de hoy nos enfocaremos en el restablecimiento de las relaciones y en cómo las relaciones humanas impactan nuestra unidad en Cristo. El ministerio del Espíritu Santo implica acercar a las personas a Dios y también, por supuesto, a los demás. Incluye derribar las barreras y nuestra relación con Dios y con los demás será mucho más fluida. En resumen, la mayor demostración del poder del Evangelio no es necesariamente lo que la Iglesia dice, sino, ¿sabéis, queridos amigos?, lo que la Iglesia vive. No en vano, Juan 13:35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sin este amor, todo lo que digamos sobre la unidad de la Iglesia quedará en la nada. Si hablamos de relaciones rotas, un ejemplo bíblico muy válido es el de Pablo y Juan Marcos. ¿Qué pasó entre ellos y cómo se resolvió esa situación finalmente? En Hechos encontramos este relato donde Pablo cuenta cuáles fueron sus viajes misioneros. Finalmente, la iglesia estaba en Jerusalén, se desarrolló ahí, pero se empezó a expandir. Después de que se abre o tienen la apertura a los cristianos primitivos de llegar a los gentiles, se toman muy en serio esta misión y Pablo lidera con este objetivo de ir predicando en diferentes zonas donde prevalecían y mayoritariamente había gentiles. Entonces, ellos van a este camino. Encontramos en Hechos 13, empieza su primer viaje misionero, donde lo acompaña Bernabé y Simón, llamado Níger, Lucio, Cireneo, Manán, etc. Sigue adelante y llama mucho la atención que el versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfilia. Pero Juan Marcos, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Sin más, simplemente se nos cuenta que Juan Marcos, alguien que acompañaba en ese viaje, se regresó. Entonces, en este viaje, por supuesto, había malos, buenos momentos. Tal vez pasaban diferentes circunstancias, pero el objetivo era predicar el Evangelio. Más adelante,
en Hechos encontramos ya el segundo viaje de Pablo. Y es aquí cuando vemos el punto de inflexión en esta relación rota entre Pablo y Juan Marcos. Incluso también se pelea un poco con Bernabé, porque dice el capítulo 15, versículo 36, Pablo dice, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que recordamos que en el versículo anterior leímos, que había regresado a Jerusalén después de haber partido con ellos durante un tiempo. Pero a Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Pánfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. Vemos aquí que hay una discordia. Bernabé, con buena intención, probablemente conocía a Juan Marcos, dice, oye, quiero llevarlo, vamos a llevarlo, vamos a dar una segunda oportunidad. Y Pablo dice, no, se niega rotundamente a eso. Pablo es una persona de carácter, no sabemos por qué toma esta decisión, no sabemos cómo no llegan a un acuerdo, pero tal es el desacuerdo que se separan. Y parece que hay una relación rota entre Juan Marcos y Pablo. Encontraremos después que esta relación, por supuesto, después de con el tiempo, después de dialogar, después de transformarse también, se tocó el corazón de los dos y pudieron llegar a un acuerdo. En Colosenses 4 tenemos un poco el final de esta historia. Podemos encontrarlo ahí en sus versículos donde nos habla un poquito de la relación que empezaron a tener. Colosenses 4, 10 y 11 dice así, os saludo Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca de quien ya recibís instrucciones. Si fuera de vosotros, recibidlo. Os saludo también Jesús, llamado Justo. Esos son los únicos. Bueno, relata aquí lo que habla, o Pablo recomienda, si fuera vosotros, recibidlo. Habla de que ya hay otra vez un acuerdo, ya hay paz en esa relación. También en 2 de Timoteo tenemos otra mención de que esta relación volvió a estar en paz. Dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, es muy bonito tener esta declaración de Pablo en 2 de Timoteo, de decir, trae a Marcos contigo porque me es muy útil. En el momento de Hechos 15, donde leímos, probablemente no encontraron un acuerdo para poder ir juntos, para partir, para trabajar para el Señor, porque Pablo en ese momento y Bernabé probablemente no se pusieron de acuerdo. Y Juan Marcos fue un punto de inflexión para ellos, se separaron y hubo una pequeña disensión, pero pusieron todo, dialogaron, se puso su corazón entero para resolver este problema y finalmente Pablo reconoce, Marcos es muy útil para el ministerio, tráelo contigo, porque aquí tenemos que trabajar todos juntos. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de esa historia? Pues pensamos que Pablo realmente estaba en un proceso igual que los demás apóstoles. El crecimiento es poco a poco. Y el mismo Bernabé que le está apoyando cuando estuvo presentado a los apóstoles, ahora lo vemos apoyando a Juan Marcos. Y creo que para Pablo, aunque en aquel momento él no lo ha entendido bien, ha sido una lección. Y es probable que el Espíritu Santo le había recordado, tú también eras rechazado por lo que hiciste antes. Pero vemos que Pablo madura y se da cuenta que cada uno de los apóstoles están en un proceso, cada uno de los que sirven estamos en un proceso. Y nosotros hoy en día tenemos que aprender lo mismo. Puede que haya un desacuerdo, puede que alguien se eche atrás porque está pasando un mal momento espiritual o todavía no ha alcanzado el nivel que el otro tiene, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tener paciencia y dar la posibilidad a la persona que crezca, que madure. Y otro aspecto que me gustaría que nos fijáramos es no retirar un cargo a una persona que con tiempo atrás se ha equivocado, pero ha corregido. Que vemos que Juan Marcos no se ha quedado derrotado todo el rato, ha seguido trabajando, ha estado presente en el Evangelio. Entonces era digno de seguir y de nombrarse apóstol y evangelista. Y entonces Pablo reconoce y le dice a Timoteo, dice,
trae contigo a Marcos porque me es útil. Ya no lo veía un inútil, un cobarde, lo ve útil. Y así aprendemos nosotros también, a ver a toda la gente útil, esperar, tener paciencia, porque estamos cada uno en nuestro proceso. Sí, es importante tener en cuenta dos aspectos que has tocado, que has mencionado. Uno, que a veces pensamos que cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino de Damasco, Saulo en aquel tiempo, ya, inmediatamente su vida se transformó, perfecto, completamente. No. Santo. Pablo también tuvo que crecer espiritualmente. De hecho, en un momento determinado llega a decir, pues, no, todavía no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Sí, nosotros también estamos en ese proceso. Cada día tenemos que aspirar a ser mejores con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Y el segundo aspecto también a matizar, que es muy importante, es que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. De la misma manera que Juan Marcos podría haber quedado, pues a lo mejor apartado totalmente del ministerio, sin embargo, se le dio una segunda oportunidad y salió adelante. A veces somos poco dados a dar segundas oportunidades. Nos gusta que nos las den, pero difícilmente pues somos capaces, generosos de ser. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, no lo olvides, amigo. Si estás pasando un mal momento, si en un momento determinado pues no has sido consciente de los valores que tienes, de tu colaboración en la iglesia, vuelve que a tu vida vuelva otra vez a estar en la armonía y con las ganas de trabajar, de hacer, y que también la iglesia te dé la oportunidad de volver a reincorporarte y a hacer grandes cosas para ella. ¿Cómo podemos aprender a perdonar a quienes nos han herido o nos han decepcionado en algún momento? Y al mismo tiempo, ¿por qué el perdón no siempre incluye una restauración completa de una relación previa? El perdón es un concepto bastante completo y complicado a su vez, porque muchas veces los cristianos encontramos en el perdón una obligación y eso es ver mal el concepto del perdón y eso nos hace más daño, ver al perdón como una obligación. Tenemos en el Padre Nuestro, cuando Jesús en el Sermón del Monte expone cuál es la oración eficaz, cuál es la oración modelo, la encontramos en Mateo 6, versículo 14. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial los perdonará también a vosotros. Y esto se ha visto generalmente como un condicional. Si tú perdonas, tu Padre te perdonará. Sí. Pero el perdón no es condicional. Dios no condiciona su perdón por nada. Y no es una obligación de nosotros perdonar. Porque cuando se empuja el perdón, cuando se obliga, cuando se insta a perdonar, no es una voluntad libre de la persona. Y el perdón tiene que ser una acción de voluntad libre. Tiene que ser una decisión de la persona ofendida o del ofensor para pedir perdón. Entonces, ¿cómo podemos aprender a pedir perdón? Esto es más que nada una invitación que nos hace Jesús a reflexionar que vuestro Padre Celestial nos ha perdonado aunque hemos caído una y otra vez. Cuando Jesús le dice a Pedro, perdona 70 veces 7, Jesús se pone como ejemplo de eso. No lo dice simplemente de dientes para afuera, sino lo dice porque Él ha experimentado eso. Porque Dios ha sido el que ha perdonado una y otra vez al pueblo de Israel. Paciente, tardo para la ira, perdonando a todos. Y cuando dice esto, dice, reflexiona. Tu Padre Celestial te perdona todo el tiempo. ¿Cómo tú puedes ser tan lento para perdonar? ¿Cómo tú puedes ponerte barreras para perdonar? Yo quiero que tú elijas el perdón como yo elijo perdonarte a ti. Porque en mi voluntad decido perdonarte. Es completamente gratuito mi perdón. Es un acto de misericordia. Encontramos otro texto en 1 Tesalonicenses donde Pablo nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:12. Los que los preside el Señor y os amonestan, tenedlos en mucha estima y amor por causa de la obra. Vivid en paz entre vosotros. Son recomendaciones bastante buenas de Pablo, donde dice vivir en paz entre vosotros, estáis siempre gozosos, que ninguno vuelva a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno entre vosotros y con todos. El perdón es una acción de liberación. El perdón es una acción
donde cuando yo perdono a una persona, me libero de esa carga tremenda que tenía en mi espalda. Por eso tiene que ser una voluntad libre, donde yo, cuando perdono, lo que hago es tratar de romper ese conflicto que había entre los dos. Y muchas veces se entiende que el perdón es olvido. Oye, si yo te perdono, pero tienes que olvidar. Tú me has engañado, pero bueno, olvida, porque si no, no te voy a dar mi perdón. No, no. El perdón no es olvido. El perdón tiene que establecerse según la verdad. Tiene que reconocerse la verdad en esa relación del daño que se ha hecho. Cuando se ha establecido esa verdad y ese daño, se puede perdonar, se puede liberar, se puede decir, oye, lo dejamos en el pasado, pero es parte de la historia, me ha marcado como persona. Y muchas veces tratamos de que cuando una persona perdone, se restablezca la relación. Pero no es un restablecimiento de la relación, sí, sino es la innovación de que hay paz en esta relación. Probablemente no me puedo sentar en un tiempo en la mesa con la persona. ¿Por qué? Porque tengo un corazón herido. Pero poco a poco en este proceso puede ser que en algún tiempo yo pueda recuperar esa relación con la persona, pero no es una obligación, sino tiene que ser una voluntad que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón para que algún día podamos estar siempre gozosos y estar en paz con todos. ¿Cómo podemos aprender a perdonar? Viendo a nuestro Maestro, aprendiendo el carácter de Cristo, como muy bien dijiste. Él perdonó. Aunque lo llevamos hasta la cruz, Él nos perdonó. O sea, hicimos lo peor como la humanidad, lo peor que la humanidad pudo haber hecho, el peor daño. Y Él aún así nos perdonó 70 veces 7, más incansablemente nos ha perdonado. Nosotros no debemos a veces limitarnos el perdón. Tenemos que reflexionar en la vida de Cristo y probablemente nosotros podremos perdonar más sencillamente. No, y es cierto lo que dices, ¿verdad? Se usa mucho la frase perdona y olvida. Bueno, perdona y olvida lo puede hacer Dios, que es Dios. Nosotros perdonamos, pero a veces hay situaciones que nos quedan ahí, aunque perdonemos. Por eso lleva tiempo a veces restablecer relaciones. El caso de Pablo y Juan Marcos es ilustrativo en esto. No fue inmediato. Ahora no vienes y al día siguiente ya estás conmigo. No, pasó un tiempo y se restableció la relación y quedó atrás. El tiempo también permite eso. Esa cura de olvido lleva con el tiempo, pero no es de un día para otro. Lo importante, creo, es también que le pidamos constantemente a Dios que ponga en nosotros un espíritu también perdonador. Misericordioso. Porque a veces nosotros nos negamos a que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para lograr eso, el traer paz, el traer reconciliación y el traer la posibilidad de restablecer relaciones. Otro ejemplo de reconciliación en Cristo es el caso del esclavo huido Onésimo y de su amo Filemón. Pablo, amigo de Filemón, pues intercede, ¿verdad?, por Onésimo para que Filemón le perdone el haberse escapado. Pero no solo eso, le pide que le reciba además como un hijo. ¿Qué principios tan importantes, ¿verdad? Vemos en las relaciones restauradas, en ese episodio, en esa situación, en este caso. Pues observamos ahora a Pablo, después de aprender a perdonar, como consejero del perdón. Estamos viéndolo como intercesor entre Filemón y Onésimo para que Onésimo reciba un perdón que pueda restaurar. Porque hay quien dice, bueno, yo le he perdonado, pero no le ayuda nada a restaurarse a la persona. Y así como hay el dicho, lo perdono, pero hay el otro dicho, que lo perdono pero no lo olvido. No sabemos si lo perdona o no lo perdona. Sí, porque a veces es propio de la persona el que sí. se plantea, yo lo voy a perdonar, pero esto me lo guardo. Muy importante. Es como si tuviéramos una caja de las cosas que nos hacen, las guardo aquí en esta cajita y el día que yo la saco. Te lo voy a recordar. Pues muy importante es que entendamos que el perdón, aunque se ofrece o se pide el perdón, si el daño ha sido mayor, siempre quedan las consecuencias.
hasta el perdón que el Señor nos ofrece de todos nuestros males, pues no te puede cambiar la vida de un día al otro. Si tú has vivido una vida que te has destrozado la salud, puede que mueras de un cáncer de pulmón si has sido fumador, o las consecuencias quedan. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente espera un perdón en que se les anule todas las consecuencias. Y aquí observamos que Pablo entiende el verdadero perdón porque le dice a Filemón con todo el cariño, porque Filemón entendemos que ha sido evangelizado por Pablo, ¿no? Pero a la vez Onésimo en la cárcel ha recibido el mismo mensaje, se quiere entregar al Señor y él quiere volver, quiere estar en el lugar de donde partió como un delincuente, ¿no? Digamos. Pablo le dice, mira, si en algo te ha dañado, yo me ofrezco a pagar todo el daño que te ha hecho, porque Onésimo no se ha ido con los bolsillos vacíos. Se supone que ha salido de ahí con alguna cosa, como toda gente que huye después de un robo, ¿no? Y este es el perdón verdadero que nosotros tenemos que entender. Las consecuencias las tenemos que pagar. Pero hemos recibido el perdón, pero las consecuencias no nos las quita nadie. Onésimo no podría volver a pagar porque ya no le quedaba nada. Era un pobre preso, pero ahora ya vuelve a casa con su amo y Pablo se ofrece a pagar todo este precio para que el perdón se restaure y que no haya nunca la tentación en la mente de Filemón de, bueno, te has ido, pero mira, esto, ¿qué hago con esta deuda? Me gustó la manera que nos propone Pablo de aprender a perdonar. Mateo nos aconseja algunos pasos para resolver los conflictos. ¿Podéis muy rápido mencionar algo? Jesús en sus palabras nos habla de la voluntad de tener que ir al hermano para dialogar, para tener una comunicación, para resolver los problemas, tener que decidir resolver problemas. El primer paso es ir con tu hermano en soledad, ustedes dos solos, y contarle, oye, mira, yo siento que me has hecho este daño. Si tu hermano no lo entiende, probablemente puedas ir con un testigo, es lo que dice aquí. Ve con un testigo, acompáñalo, dialoguen, cuéntales el problema. Y si tu hermano no lo vuelve a entender, acompaña a frente de la iglesia, de tu comunidad, de la familia que los ama, y vuelve a exponer el daño que te ha hecho. Y en ese momento tiene que reconocer su daño. Entonces es muy importante que entendamos esos 3 pasos porque son fundamentales en la iglesia. Antes de señalar o de extenderlo al público, tenemos que acompañar con el hermano y con amor decirle, yo siento que me has dañado. Después con la compañía de alguien y después con la familia que los ama a los dos para que los dos reconozcan el daño y puedan restablecer esa relación. Y Jesús dice este buen consejo, por favor, todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo. Estar en paz con todos, resolver los conflictos, reconciliarse, aceptar el perdón, liberarse de las cargas y sobre todo decidir perdonar, que eso es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Y es que el Evangelio de Jesucristo gira en torno al amor, la sanidad y la transformación. Y cuando éstas se producen, no puede dejar de afectar nuestra relación con los demás. Ciertamente la Biblia nos proporciona principios poderosos y ejemplos de cómo poder tener relaciones positivas con los demás. Incluso en un mundo de pecado, a nosotros nos toca hacer un poquito más. Nos toca estudiar más, en especial, el carácter de Cristo. Vamos ya con nuestro resumen en 3 puntos. Necesitamos cultivar de la mano de Jesús las actitudes sociales necesarias para conservar y restaurar las relaciones. Debemos comprender la importancia del impacto de las relaciones rotas en el crecimiento espiritual propio y de la Iglesia. Si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior, podremos ofrecer gracia y perdón en nuestras relaciones. Y es que la historia del Evangelio nos demuestra la desmesurada gracia y el perdón de Dios al reconciliar y restablecer la relación rota entre Dios y los seres humanos. También nos brinda la motivación para procurar la reconciliación y el restablecimiento de las relaciones humanas y nos ilustra las actitudes necesarias para que esto ocurra.
porque el restablecimiento y la transformación de las relaciones es fundamental para el mensaje evangélico y crucial para nuestra unidad en Cristo. Nos vamos ya, queridos amigos, pero os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre, esperamos vuestros correos. Si deseáis estudiar más la palabra de Dios o deseáis tener una Biblia o un libro El conflicto de los siglos de Elena de White, que trata sobre todo el tema de la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Gracias por estar ahí. Que el Señor os bendiga. Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en su alma, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o tilde. Si queremos subsistir en el gran día del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.